Gracias, Almudena. Disculpad a toda la audiencia. Ya continuamos. Daros las gracias. Como bien decía Almudena, como bien decía en los anteriores Javier Peris y el resto de compañeros, os damos la bienvenida a todos. Gracias a los asistentes. Y comenzamos con esta primera ponencia. Voy a ir muy rápido, no sin antes, como team leader del grupo de ISO 20000 dentro de ITSMF España. Lo importante, como sabemos, ISO 20000 como estándar internacional, que basado en ITIL, como todos sabemos, a nivel mundial y en España, ¿qué nos permite? Nos está permitiendo en esta crisis, afortunadamente, organizaciones que la hayan implantado y que sigan estas buenas prácticas, abordar escenarios de teletrabajo y poder llevar a cabo pues, reuniones, como estamos haciendo ahora, o usar servicios colaborativos en el entorno de TI. Es decir, que TI está ayudando al negocio sin duda y justamente es un estándar internacional como el ISO 20000 o ITIL, las buenas prácticas también de ITIL, las que nos están ayudando a que todo esto sea, se pueda sacar adelante. Además, tenemos que pensar que la ISO 20000 refuerza, como bien decían anteriormente, la resiliencia de los servicios en tiempos de crisis, los servicios de TI. ¿Y por qué? Porque consideramos en estas tendencias emergentes que veníamos trabajando desde antes, ¿no? En esa transformación digital, justamente en el mundo cloud, agile, y sí considera ya pues el mundo DevOps, que ahora hablaremos, y toda la parte de servitización, pues es lo que ya este nuevo estándar en la versión ya de hace un par de años revisada ya nos facilita. Además, importante, siempre tenemos que ver un estándar internacional como esas buenas prácticas, cómo ese estándar se adapta a las organizaciones para una entrega de servicios con calidad, con ciberseguridad, alineados a los objetivos de negocio y justamente a clientes o a stakeholders en on-premise, como hasta ahora hemos hecho, o en el mundo de la nube, el cloud, como ya las tendencias nos van indicando. Como bien decía Almudena y como quiero compartir con todos vosotros, con todos ustedes, brevemente dos pinceladas, la intensa actividad que hemos venido haciendo en estos últimos meses, en las que hemos contado con expertos, vienen los artículos, vienen las presentaciones, como puede ser Carlos Manuel Fernández, al que todos conocemos, y por cierto no se pierdan al final de la visión esa interesante charla entre Harold Weiss, de Javier y él, a Fernando Gualo, un experto en el mundo, justamente en el mundo de los datos, que nos han ido acercando cómo es la importancia del CTO, del CPO team, de todo lo que es el CTO, se acerca al CDO team en el mundo de los datos, cómo los servicios y los datos tienen esa relación. Hemos estado hablando pues, en estos meses justamente de estos temas. También hemos hablado de la integración, la necesaria integración y coherente entre el mundo de los servicios y la ciberseguridad. Y cómo no, y sin dar más integración, no quiero quitar tiempo ya a nuestro ponente, a Javier Garzás, que como habréis podido ver ya en el programa, nos va a hablar de cómo romper las barreras entre el mundo del desarrollo y las operaciones dentro del marco de la agilidad y la ISO 20000 y las buenas prácticas de ISO 20000. Es muy importante y muy interesante que veamos que efectivamente no hay barreras. Y sin más, dos breves pinceladas sobre Javier Garzás, al que todos conoceréis ampliamente porque, qué deciros, aparte de un estupendo profesional, una experiencia en estos años y un muy buen amigo, decir que Javier es doctor en ingeniería de software por la Rey Juan Carlos. Él tiene su propia empresa de 273 grados de TI, en el cual, pues, con su experiencia ha ido ayudando a todas las organizaciones en el mundo de la agilidad, ha sido un innovador. Pues, ¿qué deciros? Es que además es una persona emprendedora, es un influencer, un blogger, que seguro que muchos de vosotros habéis seguido, y nos va a dar esas claves, esa relación del desarrollo, el mundo de la operación y producción, que parece que son como dos mundos diferentes en los cuales Javier nos va a dar justamente esas claves en las cuales pues, vamos a ver que efectivamente no hay mundos diferentes, son mundos compartidos, mundos entrelazados que se trabaja en equipo y que al final, pues Javier, desde su experiencia nos lo va a contar. Sin más, no quiero quitar más tiempo, vamos avanzando. Javier, por favor, pues sin más, te damos paso y daros las gracias nuevamente a toda la audiencia y disculpad este fallo técnico del directo que hemos tenido en estos momentos. Muchas gracias y Javier, la audiencia es tuya. Vale, muchas gracias, Boris. Bueno, mi audio bien, ¿no? Se me escucha, ¿no? Perfecto, ¿no? ¿Sí, Boris? Sí, ¿se escucha? Sí, bueno, si me escuchas, yo creo que... Perfecto. Vale, pues nada, muchas gracias sobre todo a Boris por la invitación y gracias por poder estar aquí con vosotros. Espero que estéis lo mejor posible en las condiciones en las que estamos y la verdad que es una fortuna poder tener y mantener este tipo de eventos
aún en online. Entonces, como comentaba Boris en la introducción, esta un poco que me ha hecho, efectivamente, pues bueno, yo empecé, en vez de ya hace mucho tiempo que ya no utilizo el PowerPoint. Me he quitado el PowerPoint. Os recomiendo que intentéis desintoxicaros del PowerPoint. Entonces, yo lo voy a dibujar un poco las ideas. Yo empecé en agilidad en el año 2001. Vale, lo digo también, sobre todo para los que seáis más nuevos, en una conferencia que se está aquí, que todavía tengo las actas por ahí, esto es una reliquia histórica, se la pasaría a mis nietos, que es la primera conferencia donde se habló sobre agilidad. No era una conferencia de agilidad, pero fue la primera. Estamos hablando del año 2001. Y desde entonces, pues me he dedicado a ayudar a un montón de organizaciones. Llevo más de 80 organizaciones, entre pequeñas empresas, grandes, yo creo que pasa prácticamente por todos los sectores, en lo que refiere a la aplicación de frameworks ágiles a lo que es la mejora de su trabajo. Concretamente, y para ponerse en contexto, y esto lo he hablado un montón de veces con Carlos Manuel Fernández y con Boris, quizá la palabra más importante para llevar a un buen término lo que es la aplicación, en este caso vamos a hablar de agilidad y también vamos a hablar de estándares como la ISO 20000, es esa referencia hacia el valor. De hecho, mi contacto fuerte, bueno, obviamente con la agilidad desde hace muchísimo tiempo, pero con lo que son frameworks o estándares como la ISO 20000 y TIL vino de la mano de Carlos Manuel y de Boris, que una cosa por la cual enganchamos bastante bien es porque han sido siempre bastante pragmáticos de modelos de trabajo. Entonces, en este tipo de modelos de trabajo, digamos que la parte importante sería no olvidar, ¿vale? Sería no olvidar esa orientación al valor, ¿vale? Entonces, orientación al valor, y cuando estamos hablando de un framework ágil, esto es una cosa que yo creo que desde hace unos cuantos años en todas las organizaciones en las que hemos empezado a trabajar, en las que hemos hecho algún tipo de... Voy a cambiar la... Vale, en las organizaciones en las que hemos empezado a trabajar o en las que hemos estado haciendo transformaciones de estas que hoy en día se le llama ágiles, tampoco os voy a perder, porque tampoco tenemos mucho tiempo en lo que serían los detalles a nivel de lo que sería agilidad y similar. Sí que lo hemos basado en dos piezas que me parecen fundamentales, ¿vale? En las cuales, y con esto vamos a ir aproximándonos a cómo podemos trabajar en agilidad y beneficiarnos de lo que es la agilidad, que realmente sería beneficiarnos a lo que refiere al valor que está aportando la agilidad y que está muy relacionado con negocio, y esa unión con modelos de trabajo, con estándares como la ISO 20000. Entonces, yo como llevamos trabajando mucho tiempo en muchos sitios, es apoyar esa siempre orientación a valor, bien sea con agilidad, bien sea con DevOps, bien sea con ISO 20000, con ITIL, con cualquier otro framework, siempre pone como referencia el valor. Y realmente yo pienso que prácticamente todos los frameworks, en cualquiera de los frameworks, sean de un lado o de otro, de una característica u otra, siempre deberían apoyar el valor, o sea, el negocio. Pero concretamente, si nos vamos a lo que más nos está funcionando en los últimos años por cómo se está moviendo el mundo y qué es lo que hoy en día estamos llamando cultura ágil, esa cultura ágil vamos a basarla, ¿vale?, en dos cosas más que os voy a poner aquí. Una es la eficiencia. Una es la eficiencia y otra es la eliminación máxima de desperdicio, ¿vale? Esto yo cuando colaboro con muchas organizaciones, ya os digo, yo trabajo hace mucho tiempo con esto, con lo que es gestión ágil y mucho, bueno, algunos lo sabréis si estáis por ahí, si no, pues, en algún momento lo puedo contar con más tiempo, pero siempre pintamos este dibujillo e intentamos reflexionar respecto a él, porque si no entendemos que cualquier cosa de trabajo, cualquier buena práctica, cualquier framework, cualquier estándar, cualquier lo que sea, si no lo encajamos, y la agilidad obviamente va por ahí, si no lo encajamos en aportar el máximo de valor a lo que es el negocio, al final pues no tiene sentido. O sea, ese para qué, ¿vale? Ese para qué que siempre nos falta muchas veces, siempre se queda cojo. Y la agilidad, que no voy a entrar en los detalles obviamente porque tenemos poco tiempo, pero la agilidad bien entendida tiene que apoyar el valor. Y dos piezas que utiliza la agilidad interesantes, y luego depende del framework que utilicéis, pues tiene sus connotaciones. Por ejemplo, si utilizáis desde luego un framework como Scrum, esto está súper claro, es apoyarlo intentando trabajar con la mayor eficiencia, es decir, hacer el máximo en el tiempo. Y para trabajar con el máximo de eficiencia, sin prácticas oscuras, como es trabajar los fines de semana o hacer las cosas mal, siempre tenemos que intentar gestionar que no estamos introduciendo desperdicios. De hecho, este dibujo que tenéis aquí, que yo lo cuento en muchos sitios, se lo cuento a muchos equipos, trabajo con ello con muchos equipos, ya os digo que entender esto, veis que es cortito, pero tiene una profundidad altísima para poder interpretar bien lo que es la transformación respecto a cualquier framework,
pero concretamente en agilidad mucho más. De hecho, en agilidad hay una influencia muy importante. De hecho, esto de aquí tiene una influencia altísima de un mundo que es el primo hermano, sin que sea ágil, porque no lo es por naturaleza si no lo adaptamos, y ese primo hermano es Lean, que a algunos sonará. O sea, aquí en agilidad hay una influencia muy importante de Lean respecto a eso. Pero bueno, para no profundizar más por la parte ágil, quería pintaros esto como contexto, porque necesitamos siempre tenerlo como referencia. En el caso de la agilidad vamos a tirar por un camino como esto, porque prácticamente todas las prácticas grandes que conoceréis sobre gestión de equipos ágiles deberíamos enmarcarlas ahí. De hecho, hay muchas, pero hay una cosa respecto a la eficiencia que es muy característica, una buena práctica sana, tan profunda como compleja y difícil de interpretar muchas veces, muy fuerte, que apoya la eficiencia de los equipos, ¿vale? Aquí estaríamos hablando más de eficacia, aquí estamos en el plan de eficiencia. Con esto yo llevo trabajando con equipos, pues yo no sé cuánto tiempo, y os digo que es una cosa muy de madurez, y es la autoorganización, ¿vale? La autoorganización típica de equipos ágiles es que consigamos trabajar con los equipos. Eso se acaba consiguiendo, pero se consigue con tiempo. Yo puedo dar un montón de experiencia, pero se consigue con tiempo. Pero la autoorganización es un grado de madurez, es que consigamos que los equipos sean ellos los que cada vez sean ellos los que digan o descubran las mejores maneras de trabajar en vez de que se las digamos. Y de entre muchas cosas que podríamos sacar de esta rama de aquí, ¿vale?, que es la que refiere más al desperdicio, sin duda hay una, entre muchas, que es otro clásico en equipos ágiles, que es una de las bases de la agilidad, y es la multifuncionalidad. Vale, la multifuncionalidad refiere a que tengamos equipos autónomos, ¿vale?, que ellos solos, sin depender de equipos externos o personas externas, sean capaces de entregar valor, o al menos entregar cosas que nos indican que pueden dar valor. Normalmente, si estáis en agilidad, estamos hablando de historias de usuario, o, entre comillas, con muchas comillas, lo que eran los antiguos requisitos. Y quería pintaros eso como referencia, porque de aquí podemos hacer que en este framework que os he pintado aquí, súper resumido, podemos hacer que la agilidad sea nuestra, perdón, que los estándares como la ISO 20000 y cualquier otro, porque esto aplicaría yo creo que a cualquier estándar, nos ayuden a esto o que destruyan esto, ¿vale? De hecho, vamos a pintar aquí una cosa, ¿vale? Digamos que digamos, en el extremo opuesto de la multifuncionalidad, tendríamos una cosa que es muy presente a día de hoy y que ha asolado a muchas organizaciones. De hecho, supone, por eso lo pinto en rojo, como oyéndome, lo que pinto en rojo es el lado oscuro, ¿vale? Y una de las cosas más peligrosas que tenemos hoy en día son los silos, ¿vale? Entonces, los silos, supongo que a algunos sonará, es un grupo de gente, normalmente además suelen ser departamentos, equipos externos o incluso empresas externas, ¿vale?, que se dedican y se especializan en algo. De hecho, esos silos, típicamente tenemos, como voy a pintar los clásicos, los más facilotes, para que aquí se entiendan. Tenemos el silo de negocio, el silo de diseño, arquitectura, el silo de programación si estamos en tecnología, y el silo podríamos poner aquí el de testing, pero aquí voy a poneros incluso uno que es el que nos interesa en el foro y en el contexto en el que estamos, que es el silo de operaciones, explotación, producción, similares, ¿vale? Entonces ya podéis ir un poco ir enganchando cómo entender una buena aplicación de la conexión de lo que nos puede beneficiar estándares como la ISO 20000 en un framework como es el ágil, que lo que apoya siempre es más valor para negocio, ¿vale? Si nos fuésemos al lado oscuro, más alejado de la autoorganización, si nos movemos hacia acá, ¿qué nos vamos a encontrar? Una cosa que yo le llamo la dictadura de los métodos. Bueno, llamarle dictadura de los métodos, o de los estándares, o de los frameworks, o etcétera. Estas dos cosas que tenéis en rojo, por desgracia, las seguimos teniendo a día de hoy, y ha sido algo que ha destruido muchísimo lo que está aquí arriba, ¿vale? Muchos métodos que han hecho poco autoorganización. No sé si recordaréis, antiguamente había, digo antiguamente irónicamente porque todavía no podemos encontrar, auténticas dictaduras de métodos. Era más importante, esto no, yo lo he hablado un montón de veces con Boris y con Carlos Manuel también, había veces que era más importante seguir el libro, seguir lo que decía el estándar, el checklist, que incluso lo que podían pensar la realidad de los equipos, que se autoorganizan y descubren ellos las mejores maneras de trabajar. Y en este otro lado, si os venís por aquí, podéis encontrar otro de los grandes problemas que ha asolado lo que es la eficiencia, porque nos ha cargado de desperdicio y por tanto nos ha hecho entregar menos valor, como piezas básicas que ha potenciado mucho, y por eso hoy tanta gente quiere ser ágil, lo que es la cultura ágil, ¿vale?
Entonces, los silos era una cosa, una herencia de la industrialización, de los modelos más antiguos del siglo pasado, no, del anterior, que nos decían que era mejor trabajar en departamentos especializados, una cosa muy de la industria, y incluso la industria automovilística muy, muy, muy antigua, y nos llevó a tener silos. Entonces, sabéis que el problema de los silos es, yo te lo digo, tú me lo dices, yo no me entero, tú me lo vuelvas a decir, yo te lo digo a ti, tú me dices a mí, como no me fío de ti, te lo dejo en un papel, te lo dejo por escrito, etcétera, 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 pero no conseguimos tener lo que busca un silo. Perdón, tener lo que busca la multifuncionalidad, que es entregar sin pararnos en cosas raras que no aportan valor, el máximo valor cuanto antes. De hecho, si os vais a prácticas que derivan mucho de la agilidad, DevOps engancha por aquí abajo. ¿Vale? Digamos que si tuviese que pintar en este esquema de DevOps, lo pintaría por aquí. Porque lo que nos está hablando de DevOps es concretamente de eliminar el silo o la ruptura o el framework o el muro que impedía que lo más rápido posible y sin desperdicios o con el mínimo de desperdicios posibles pudiésemos pasar lo más pronto posible cosas a preproducción o producción. De hecho, una definición bastante de la calle, pero a mí me parece bastante representativa de que realmente hay DevOps, es cuando desarrollo puede pasar a producción, ¿vale? Y ahora podemos ponerle todas las connotaciones de por qué muchas veces no podemos hacerlo, porque los históricos que tenemos, porque nunca se ha pensado así, porque tenemos legacy, etcétera, etcétera. Por eso es cierto y la realidad es que nos movemos en grados. Es decir, hay sitios en los que nos vamos a encontrar mucha multifuncionalidad, hay sitios en los que nos vamos a encontrar muchos hilos e intermedios, ¿vale? Al igual nos va a pasar con lo que es la dictadura de los métodos y la autoorganización. Nos vamos a encontrar sitios en los cuales hay auténtica policía de calidad que te persigue para ver si estás cumpliendo lo que dice un libro y se aleja mucho de la realidad de lo que están descubriendo los equipos, ¿vale? Y la importancia que supone eso, ¿vale? Y entonces, una cosa interesante aquí que tendríamos que tener en cuenta es dónde situamos cosas como la ISO 20000 en el caso en el que estamos, que es lo que estamos hablando, ¿vale? Y fijaos que además yo quería un poco que entendiésemos bien el contexto más que entrásemos en el detalle de proceso por proceso en concreto. De hecho, si alguno tiene interés, ya en su momento, con Carlos Manuel Fernández de Aenor, hace, pues no lo recuerdo bien, creo que fue hace unos 5 años así, de hecho fue con la antigua versión de la ISO 20000, ya elaboramos un artículo que creo que se puede descargar de manera pública, en el cual íbamos viendo las conexiones más a detalle a nivel de procesos de lo que eran frameworks o estándares más de desarrollo, de DevOps, agilidad, ISO 20000. Entonces, la realidad, el problema, en el cual muchas veces interpretamos o entendemos que chocan ideas o culturas como la agilidad, que os he sintetizado y contextualizado en este dibujo de aquí, con cosas como es, en nuestro caso en el que estamos, ISO 20000 o ITIL, es cuando nos colocamos todo este tipo cuando colocamos ISO 20000 más cerca de ahí o más cerca de aquí. Yo creo que ahora mismo, ¿vale? Yo con la gente, con los equipos que trabajo con empresas ahora mismo trabajo con gente, por ejemplo, que hace cosas más para lo que es el sector más aeroespacial, con startups, yo trabajo con gente que se dedica más a producto web, yo creo que pasa casi prácticamente como por todos los sectores. Pero bueno, por referirme a las últimas experiencias de los últimos años, si hemos podido sacar beneficio en una cultura ágil, que yo no me quiero perder en guerras de métodos, que esto es un clásico que siempre ha estado en nuestro sector, de que es mejor o que es peor o similar, pero si nos tuviésemos que basar en ello, intentando aportar el máximo valor y similar, donde más beneficio nos ha dado es intentar tomar este tipo de frameworks, ¿vale? Como algo que es un conjunto de buenas prácticas que nos pueden ayudar, en este caso, a romper los silos, ¿vale? Esa multifuncionalidad que nos está un poco aquí, esa multifuncionalidad que podemos perder cuando tenemos hilos de especialización, o intentar ver que son buenas prácticas interpretables, ¿vale? Dentro de un contexto, para que los equipos tomen como algo más, ¿vale? Esas ideas para intentar buscar esa autoorganización. Fijaos que en este caso concreto de aquí, el riesgo que tenemos, o la ventaja que tenemos si situamos estándares como la ISO 20000 más cerca de darle criterios de buenas prácticas a los equipos para que busquen ellos las mejores maneras de trabajar, en vez de utilizar reglas inamovibles que sean la policía del estándar, ¿vale? Lo que vamos a conseguir aquí es algo que es muy potente, ¿vale? Y es conseguir organizaciones en las que se aprende, ¿vale? Que se aprende desde la práctica, no se aprende desde la teoría. Entonces, vamos a buscar conseguir también que haya un sentimiento
sentimiento de que eso que estamos creando y que estamos descubriendo es algo nuestro, porque sentimos que es nuestro. Entonces, la recomendación o la cosa interesante es que situemos a la estándar ISO 20000 y sus buenas prácticas más cerca de consejos para los equipos, para que tengan más herramientas para descubrir mejores maneras de trabajar y potencien su autoorganización, ¿vale? Como os comentaba, problema más importante cuando nos lo llevemos más hacia que sea algo que obligatoriamente y sin sentido para los equipos muchas veces se tiene que cumplir por algunas razones que no comprende casi muy poca gente, ¿vale? Esto cuando lo llevamos aquí, el problema que vamos a tener, eso es que vamos, es que no me falta que lo cuente, el problema eterno de cuando hemos ido hacia acá, es que no me lo encuentro todavía, es que me lo encuentro un montón, es el rechazo y no verle sentido a este tipo de cosas. Entonces, hagamos que convivan estándares como la ISO 20000, y sería aplicable a otro tipo de estándares, como culturas como la ágil, haciendo que sea una herramienta de potenciación hacia los equipos, que nos ayude, ¿vale? Podemos situarlo más por aquí, ¿vale? Esto aquí os he querido pintar un poco también que esto es un poco de gradual, dependiendo de la situación en la que estemos, de la madurez de los equipos. Obviamente esta parte de aquí, en mi opinión, siempre yo no lo he sentido prácticamente nunca, pero bueno, aquí habría que ver en qué grado estamos en función de la madurez de los equipos. Y en este sentido de aquí, ¿vale? Y entonces hagamos que la ISO 20000 sea algo que ayude a los equipos. Y en este sentido de aquí, igual, hagamos que la ISO 20000 sea algo que nos ayude a la multifuncionalidad, porque una de las cosas en este punto que más daño nos ha hecho o que más problema hemos tenido y que es quizá la que más choca con DevOps, es cuando hemos creado aquí reinos con modelos, framework, buenas prácticas y similares específicos para cada uno de estos silos de aquí, entendiendo el silo como un grupo especializado, muchas veces jerárquico, que se dedica a una única cosa, ¿vale? Los clásicos, ya sabéis, operaciones, testing, producción, desarrollo y similar, ¿vale? Yo creo que uno de los rechazos antiguos, esto no le ha pasado solo al estándar ISO 20000, si os lo queréis llevar a desarrollo, los antiguos, incluso o versiones más modernas, como la ISO 33000 y similares, que aplican más a la parte de programación y similar, aplica esta misma idea que estamos hablando. Error que nos ha hecho que se rechace o que nos está generando mucho desperdicio es cuando interpretamos que esto va a ser exclusivamente algo que guíe y gestione concretamente y específicamente un área olvidándose del resto. Lo que necesitamos, ¿vale?, es que haya una unión de esta parte de aquí. De hecho, si profundizáis un poco más, es por esa la razón que se puede llegar a entender, aunque se nos iría un poco del contexto en el tema que estamos hablando, la unión ya no solo, por ejemplo, si quisiésemos entrar en la unión, no solo de lo que estamos hablando, que es ISO 20000 con agilidad, pero si quisiésemos ir a la unión de ISO 20000 con otras ISOs más de desarrollo de software, no tanto de servicios IT, como es la 33000, el que en vez de ver silos veamos un todo multifuncional, nos ayuda a mejor interpretar esto, viendo que muchas veces los procesos de la 33000 se ven reflejados en la 20000, no como una cosa de esto frente a lo otro, sino que muchas veces lo que estoy desarrollando al final acaba siendo un servicio, ¿vale? Y similar. Y bueno, yo creo que con mi parte, lo poco más, y si queréis podemos pasar a las preguntas, ¿vale? ¿Vale, Boris? Perfecto, Javier. ¿Alguna cuestión aquí? Ahora voy a ver yo si hay alguna pregunta que tenemos aquí en el chat. Importante, Javier, una cosa que has dicho, y esto, pues, totalmente de acuerdo, efectivamente. La pregunta que siempre nos hacemos, ¿verdad? Pero, en definitiva, estupendo toda esta parte que nos has explicado, que la tenemos delante de nuestra pantalla. Pero entonces, la pregunta, ¿es compatible? Pues, hablando un poco en términos tecnológicos, ¿de verdad es posible? ¿Existen, en tu experiencia, Javier, existen los mundos de la agilidad y el mundo de la producción y explotación a través de estándares como puede ser la 20000 o Conitil? ¿Se están dando? Esa es compatible, pero de forma armonizada y están dando valor a ese negocio, están cumpliendo los objetivos del negocio. ¿Lo estás viendo tú, Javier, en tu experiencia? Sí, o sea, es compatible, pero también puede ser incompatible. Hay una cosa en el manifiesto ágil, que algunos lo conoceréis, que es uno de los valores así importantes, se dice que incluso son los valores más importantes, que dice individuos por encima de, y ojo con el por encima, que no quiere decir en vez de, sino por encima de, ¿vale?, procesos. Creo que esto es una de las frases que más sintetiza la idea
de si estamos más aquí o estamos más aquí. Es decir, la cultura que tenemos hoy o que más estamos intentando trabajar en el día a día, ¿vale? Es una cultura que nos han llevado los últimos años porque nos hemos movido más hacia equipos que hacia procesos. Es una cultura basada en individuos. ¿Se pueden unir los dos mundos? Por decirle mundos, por utilizar una palabra así más genérica, sí se puede, pero también podría no unirse. O sea, si no entendemos bien la unión dónde está y hacia dónde nos vamos, podría ser que efectivamente sí se pueden unir, pero también puede ser que no se puedan unir. Es decir, si yo intento trabajar una cultura ágil, ¿vale? Yo estoy trabajando una cultura ágil en una organización y esto es que yo, no es que os lo cuente porque lo cuente porque, es que lo veo todos los días. Es que esto es todos los días. O sea, podía sacar, vamos, porque por cuestiones de anonimato no se pueden contar casos reales, pero podía contar 20.000, haciendo el símil con las 20.000 casos reales. O sea, si yo empiezo a crear reinos de taifas, pues efectivamente ahí no voy a poder hacer compatible, en nuestro caso, por llevarlo al caso que estamos, una ISO 20.000 con una cultura ágil. Ahora, si yo empiezo a entender que lo importante es aportar valor y que ese es el eje fundamental, que lo que más me importa es que los equipos sean los más eficientes, yo ojo con la palabra equipos, ¿vale? Y eso se basa en quitar desperdicios, ya no puedo ver una norma especializada o un estándar que se está sesgando del resto del todo y verlo bien porque lo estoy viendo, va a ser un desperdicio. Entonces, al ser un desperdicio va a chocar constantemente. Es decir, si yo sitúo muy cerca un estándar como es la 20.000 en un modelo en el cual es persecutorio, en el cual se empiezan a pedir cosas muy desconectadas. De hecho, tú y yo lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Lo de llevar la ISO del libro, ¿no? Totalmente sesgada e independiente y muy alejada de la realidad. Entonces, yo es que iría un poco más. Es que en ese caso no es que no sea compatible con una cultura ágil, es que puede ser que sea incompatible incluso con el aporte de valor de cualquier tipo de organización. O sea, el problema es cuando lo teorizamos y nos lo llevamos fuera de la realidad. Entonces, solo nos quedamos viendo un silo que es el mi ISO 20.000. Entonces, si voy con el librillo de ISO 20.000 y no me importa nada más y no me doy cuenta, y esto ya digo que no es solo aplicable a cultura ágil, es que esto lo podéis ver en 20.000 con 33.000, desarrollo con operaciones, si metemos testing similar, ¿vale? O sea, nuestra idea, la idea es que todos juntos tenemos que aportar valor, que lo más importante es el valor y es que realmente valor es el negocio. Entonces, efectivamente, se puede hacer compatible el trabajo de una cultura ágil que apoya el valor siempre y cuando un estándar como la ISO 20.000 entienda también su aplicación como algo que aporta valor y lo haga compatibilizar y sean buenas prácticas en las cuales yo, de manera conjunta, de manera autoorganizada y buscando más multifuncionalidad que silo, apoyemos que las organizaciones hagan más en el tiempo que tienen, sean más eficientes y constante eliminación de desperdicios. Si yo sitúo una ISO 20.000 o cualquier otra cosa más cerca de ser un desperdicio que de ser algo que aporta valor, pues efectivamente pues es que será difícilmente compatible, aunque curiosamente, y en mi opinión de manera absurda, hay muchas organizaciones que se pueden permitir el lujo de tener desperdicios como malas interpretaciones de cosas. ¿Pero se puede la respuesta? Pues claro que se puede, obviamente, ¿cómo no se va a poder? Pero también podría no ser, podría no hacerse. La diferencia aquí es si vemos el todo o vemos solo una cosa. Muy bien, Javier. Yo creo que el mensaje para dar a la audiencia, vamos a ver, la ISO 20.000 que se está hablando, como todos sabemos, son requisitos, efectivamente es una implantación de un sistema de gestión. Lo importante en todo esto es que la 20.000 se adapta a la organización, ¿no? Esto es lo que hemos hablado muchas veces y es un poco la base para que todo esto siga funcionando, ¿no? Porque también aquí se surge la duda y, bueno, si lo hemos vivido y en nuestra experiencia profesional, pues es verdad que existen muchas empresas como un estándar, la 20.000 que se implanta y luego, mira, hasta se puede certificar en la que el mundo del desarrollo, que luego cuando pasa a producción es un servicio, están en el mundo ágil y hay una integración continua, ¿no? Y es válido y se permite. Aquí surge una duda, Javier, y es, ¿qué sucede con los entornos más tradicionales en los que han llevado a cabo metodologías, esas dos velocidades, ¿no? En el mundo del desarrollo, del mundo de pues, toda la parte de que es cascada, iterativo, en fin, todas las metodologías clásicas de desarrollo que de alguna forma han ido integrándose a la producción y explotación. ¿Cómo conviven con el mundo Agile? En tu experiencia también, ¿cómo estás viendo todo esto? ¿Y cómo la 20.000 está ayudando a que efectivamente se integre todo?
Hay una cosa para contestarte, para terminar la pregunta anterior, antes de pasar a la siguiente, Sí. respecto a lo que me preguntabas de si se puede unir o gestionar o trabajar con ISO 20000 y agilidad, para dar una respuesta aún más pragmática, tú y yo lo sabemos, porque hemos estado trabajando juntos con organizaciones. Sí. O sea, que no es que, o sea, no sé cuántas, Sí, 20 por lo menos. esto no es teoría, eso no hemos visto, existe y es posible. O sea, es que nosotros hemos trabajado juntos, Boris más con la parte de 20000, que la conoce bastante, y yo más con la parte de ágil, que la conozco bastante, y, o sea, no es que lo creamos, es que lo hemos hecho. O sea, que no sé si por lo menos, yo te puedo decir como 20 organizaciones que hemos trabajado aplicando lo que es la gestión ágil con ISO 20000. Entonces, luego, entrando en la segunda, pues es cierto que, claro, todo esto va por grados. Tenemos organizaciones que vienen muy de un modelo legacy, claro. O sea, eso ya incluso entraría en hasta qué punto puedo ser ágil o agilizarme. Yo alguna vez te digo si somos cultura ágil o nos estamos agilizando, en el sentido que estamos aligerando. Yo siempre pongo un símil que es, imaginemos que nos queremos poner en forma. O sea, imaginemos que queremos tener una cultura ágil o buenas prácticas según un estándar como es la ISO 20000. Pero nunca lo hemos hecho. Entonces, si yo me quiero poner en forma, también depende un poco del estado físico en el que parto. Entonces, yo puede ser que haya hecho deporte más o menos o que resulta que tengo 50 kilos de sobrepeso. Entonces, si tengo 50 kilos de sobrepeso, que es lo que le está pasando a muchas organizaciones hoy en día, y sobrepeso es silos, sobrepeso es legacy, o sea, código legacy, que os voy a contar lo que es el código legacy, que está ahí y probablemente vaya a estar siempre porque es absurdo y no tiene sentido decir que el legacy va a desaparecer porque no va a desaparecer. Voy a intentar controlarlo, ¿vale? Por lo que tengo que intentar, o sea, la recomendación y lo que estamos viendo y lo que se está haciendo, y creo que además debería ser de una manera sensata lo que debería orientar hacia dónde deberíamos ir y cómo hacerlo de una manera razonable, es intentar quitar todo aquello que sea desperdicio para intentar agilizarnos al máximo. La ISO 20000, obviamente, pues ha hecho mucho bien en el momento de que ha ordenado o nos ha dado buenas prácticas o guías en todo lo que son servicios IT. ¿Vale? Entonces nos ha dado un empuje ahí fuerte, entendiendo estos nuevos, entre comillas, porque nuevo para lo que es la introducción hoy en día, aunque son muy antiguos, para la agilidad tiene al menos del 2001 y de mucho más atrás. Es otra pieza más que nos está ayudando a reflexionar, a recordarnos, oye, aportemos valor, seamos más eficientes, quitemos desperdicio. Entonces son herramientas, aplican en el mismo contexto una startup, aplican a una startup o a una empresa muy grande, lo que pasa es que en diferentes medidas. Es decir, yo no voy a poner en forma una startup de la misma manera que puedes poner a una empresa que tiene muchísima gente y que lo que va es hacer agilizarse, ¿vale? Bien. Oye, Javier, había un tema, yo creo que queda claro que al final es compatible, se puede hacer, además un estándar internacional se adapta a las organizaciones. Es verdad que una ISO 20000 pues tiene una serie de requerimientos y requisitos. Al final no hay que verlo como el objetivo tanto de la certificación, que bueno, pues es una consecuencia, como hemos hablado muchas veces, como bien dices, pues con Carlos Manuel, contigo, todos, es una consecuencia de haber implantado una metodología de trabajo que es lo que aporta por primera vez y tiro de la ISO 20000 justamente a las áreas de producción y explotación, y que al final, independientemente de qué metodologías en desarrollo se estén utilizando, pues al final tiene que haber, insisto yo en la palabra que hemos escuchado muchas veces, de integración continua, ¿no? Que tiene que ser, bueno, pues que ahora hay una integración y hay una, pues de acuerdo a la forma en la que se trabaja ya de forma ágil, pues implicar a los equipos de producción que también sean ágiles, o sea, aunque haya una serie de procesos, que sean también ágiles. Oye, me llamaba la atención, Javier, y ya con esto vamos acabando. Tú en alguna de tus presentaciones y en algunas cuestiones hablabas, haces una pregunta, ¿no? A la audiencia, decías, oye, para saber de verdad si estamos trabajando de forma eficiencia en los dos, que no son dos mundos, podemos decir, el área de desarrollo y la producción, pero con el DevOps ya como algo que integre, que se trabaja en equipo, ahí lo estás diciendo muy bien, todo el tema multifuncional, todo el tema de romper silos del equipo. O sea, yo también me quedo con la idea, nos quedamos con la idea de trabajar en equipo, unas áreas y otras. Entonces, una pregunta que tú la haces y ahora, mira, te vamos a pedir que por favor la respondas tú también, a ver, en tu experiencia, ¿no? ¿Cuánto tardarían sus organizaciones en pasar a producción un cambio en una sola línea de código, ¿no? Eso, sí. Claro, tú siempre la preguntas, pero ahora te pedimos nosotros amablemente que por favor nos digas tú en tu experiencia cuál es la respuesta o posibles respuestas. Cuéntanos. Esa frase se puso de moda en su momento porque era
Digo, porque a la hora de hablar de DevOps, donde igual que se habla de integración continua, podríamos poner que la integración continua es una cosa, no que con ella ya la tenga, pero una de las patas que me apoya el DevOps. Pero normalmente la integración continua se me queda a nivel de desarrollo. Pero cuando yo quiero pasar a operaciones, ya estamos ahí hablando de continuo delivery, continuo deployment y ese otro tipo de palabras que salen por aquí. Y hablando de continuo deployment, continuo delivery, así como una, entre comillas, muchas comillas, porque no sé si ni siquiera lo es, métrica que hemos comentado muchas veces es, oye, reflexionemos cuánto tardamos desde que alguien toca una línea de código hasta que eso está en producción. Porque realmente aquí no es porque mole o no mole que esté en producción no seamos más rápidos o menos, es que realmente estamos hablando de cuánto es desde que se necesita una necesidad de negocio hasta que esa necesidad de negocio realmente está de cara al usuario. Porque yo, si toco una línea de código, porque había una necesidad de negocio, bien sea porque tenía que arreglar algo, porque tenía que introducir una nueva funcionalidad o algo así o similar. Y entonces esa línea de código tocada no está dando ningún valor porque está en desarrollo. Esa línea de código que he tocado, así siendo muy simplistas, realmente está dando valor cuando la ve el usuario. Entonces, todo el tiempo que pasa, y esto es mucho cultura lean, todo el tiempo que pasa desde que la línea de código se tocó hasta que la línea de código está de cara operativa a un usuario, pasando por todo lo que tenga que pasar, desde desarrollarla, testearla, a desplegarla, a ponerla en producción, pues es tiempo que cuanto más sea, menos competitivo soy. Entonces, de ahí venía esa frase de cuánto tardas, ¿no? Entonces, hay sitios, yo trabajo con sitios, pues también vamos a ser sensatos también, ¿eh? Hay sitios que por su naturaleza, esa respuesta es mucho más dilatada. Por ejemplo, yo trabajo con gente que es imposible que haga, te cuento un caso concreto de gente con la que trabajo ahora, es imposible hacer un continuo deployment. Es imposible porque por algunas circunstancias es un software muy crítico y hay que instalarlo en un CPD directamente yendo al CPD, que ahora con lo del coronavirus ha sido un poco lío. Pero bueno, ya sabéis que la transformación digital la genera el coronavirus, ahora se ha roto un poco la barrera, ¿vale? Pero aún así, preguntémonos si podemos recortar el tiempo desde que se toca la línea de código hasta que se pasa a producción. También trabajo con otra gente que por la naturaleza de su producto, que es más, claro, esto no es lo mismo, como te contaba, ¿no? En el caso concreto que te acabo de contar ahora, de la gente con la que llevo trabajando ya bastante tiempo, de que tienen que pasar a producción in situ en un CPD sin poder hacerlo desde el área de desarrollo, porque además está separado por cuestiones de seguridad, porque es software crítico, pues la respuesta es diferente. Pero siempre la reflexión es la misma. Podemos recortar el tiempo desde que se toca una línea de código hasta que se pasa a producción, operaciones, como cada uno de explotación. Luego yo trabajo con otra gente que trabaja en web. En web es otro rollo. En web todo lo que sea dilatar, o sea, los tiempos tienen que ser mucho más cortos. Y trabajo con gente en la cual pues sí que es casi muy instantáneo, para los que conozcáis agilidad, a nivel casi de historia de usuario sprint, que una cosa que está desarrollándose pase a operaciones, producción, explotación muy rápido e incluso debiera en el mismo sprint o incluso hay sitios que al final de cada historia de usuario. Quizá un poco aquí una nota de reflexión que a mí me llama mucha atención con gente que trabajo ahora y me da mucha pena es cuando muchas organizaciones, sobre todo las pequeñas, pues las grandes tienen data casuística o otra casuística como la que te he contado en este caso de tener que pasar a producción en un sitio diferente porque el desarrollo está en un sitio y operaciones en otro. Pero es una cosa que me llama mucha atención, son organizaciones pequeñas que se hacen grandes. Ahora conozco el caso de una organización que, bueno, el caso ni que fuera una cosa así, que todos lo conoceréis, 20.000 casos como este, ¿no? De organización pequeña, startup, crece muchísimo, pero un montón, y me llama mucho la atención, y yo os mando esa reflexión si estáis en esa situación, como por desgracia muchas organizaciones de tipo que por naturaleza cuando es una startup nacen multifuncionales y nacen autoorganizadas, se nos van aquí. ¿Vale? Y entonces, haceros la reflexión. Si antes tardabais en pasar una línea de código de desarrollo a producción, operaciones, en poneros el ejemplo, en un día, si crecéis como organización y tardáis 2 meses o 2 semanas, algo no estáis haciendo bien. ¿Y qué es lo que no estáis haciendo bien? Es que estáis metiendo desperdicio. Que la ISO 20.000 y similares os ayuden a manteneros del lado de la multifuncionalidad y del lado de la autoorganización. No, ni la ISO ni cualquier otra cosa que no os lleve ni al filo ni que os lleve a la dictadura de los métodos. ¿Y qué es lo que puede hacer que tarde de más en pasar una línea de código a explotación, producción y similar? Porque método de desperdicio, papeleos, workflows, comités, aprobaciones, no sé quién tiene que verlo, no sé quién tiene que aprobarlo, no sé quién tiene que aprobarlo y no está. ¿Y qué viene detrás de todo eso? Inseguridad y miedo para que alguien en desarrollo directamente pase a producción. ¿Y qué me da la seguridad para que eso se pueda hacer? Automatización, buena calidad de código, testing automatizado, integración continua, prácticas fuertes que es las que nos vamos a encontrar en aquellos sitios en los que sí es muy rápido pasar una línea de código
desde que se toca a explotación, producción, operaciones o lo que viene a ser de cada usuario o lo que viene a ser aportando valor. Y eso es una cosa en la que hay que trabajar, pero no es que haya que trabajar porque te mueva, es que lo que hace es que mis usuarios rápidamente vean los cambios y tengan más valor en sus manos, ¿vale? Muy bien, Javier, estupendo. Pues ya acabamos, estamos a 2 minutos del siguiente. Sin más, yo como conclusión también quedaría, y que había cierto debate también en el chat, al final como dicen, no, y la implantación de la ISO 20000 choca la certificación. Bueno, yo en eso hay que ser muy pragmático, y lo traslado también a toda la audiencia, como hemos estado hablando, como has explicado muy bien, Javier. Una certificación, hablando ya de lo que es el resultado de una buena implantación y de una buena integración con el mundo de DevOps, sí que es factible, totalmente factible. Vamos, en experiencia práctica podemos decir que existe y cada vez más, y cada vez más. Creo que hay que abrir un poco esa mente, ese open mind, y que se trabaje de verdad en equipo, que esos procesos de la ISO 20000, que dicen, no, es que hay una serie de requisitos, se pueden cumplir perfectamente, cumpliendo también con las necesidades lógicamente, de lo que DevOps, en este caso, es toda la parte allá nos dice. Y que lo hemos vivido, ¿no, Javier? Que lo has vivido, claro. Justo te lo iba a decir como cierre, porque, de hecho, claro, aquí hemos tenido media hora y yo creo que era más interesante irnos a las partes grandes, que se entiende mejor que irnos al detalle, pero sí que tanto con Carlos Manuel Fernández de Nainor como con Boris, yo he participado en no sé cuántos transformaciones, certificaciones, como le llamemos, en la reales de unión, en las que hemos trabajado 20.000. Sus certificados de 20.000 que perfectamente tienen sus equipos de desarrollo que crean ese software, que luego es un servicio en producción que cumple perfectamente con el mundo ágil y ese DevOps, ¿no? Ese paradigma ya de DevOps. Porque como siempre hemos hablado, y solo decía muchas veces Carlos, lo importante es que todo esto apoya el negocio. Porque si al final apoya el negocio, estamos haciendo un buen trabajo. El problema es si metemos palos en la rueda del negocio. Totalmente. Muy bien. Bueno, Javier, oye, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya doy paso a Almudena. Muchas gracias a todos. Y sin más, un placer escucharte y nos seguimos viendo en el Congreso. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, Boris. Sobre todo, gracias por compartir vuestra experiencia práctica, que lo vivís día a día en proyectos reales. Gracias, Boris, por esta organización de esta charla y te animamos a continuar con el grupo de expertos de ITSM for ISO 20000. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Seguimos.